Muy buenas tardes, compañeros. Soy el doctor Rolando Montúfar, del médico veterinario de la región de Salud Central. Y este día quiero compartir con ustedes algo que nosotros a diario estamos haciendo y que es el control y la vigilancia de las enfermedades zoonóticas en la región de Salud Central. Bueno, este es para mover. Ahí está. Aquí. Quisiera iniciar mi charla primero con el marco legal, cuál es la parte del Código de Salud que nos da a nosotros esa misión o esa labor de la vigilancia de las enfermedades zoonóticas. En el Código de Salud, en la sección 36, habla de la zoonosis. Y en el artículo 161 dice que se crea con carácter permanente la Comisión Técnica Nacional, integrada por los Ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería, que será la encargada de proporcionar las normas y reglamentos para el control o erradicación de las zoonosis que afectan a la especie humana. Esto, en el artículo 162, dice que corresponde al Ministerio dictar las normas y efectuar las acciones necesarias para proteger a la población contra la zoonosis. Más adelante voy a explicar yo qué son las zoonosis. Para los efectos de vigilancia, con relación a la zoonosis, se consideran enfermedades de los animales transmisibles a la especie humana. Esas son las zoonosis. ¿Y qué zoonosis o cuáles son las enfermedades zoonóticas que nosotros, al menos muchas de ellas, que las tenemos aquí en el país? Son, por ejemplo, la brucelosis, la cisticercosis, clostridiosis, encefalitis equina, hidartidosis, salmonelosis, leishmaniasis, leptospirosis, rabia, sarna, enfermedades de Chagas, atoxoplasmosis, triquinosis, tuberculosis animal, tripanosomiasis, antrax, sodoku, coriomeningitis linfocitaria, ornitosis y citacosis. Estas son enfermedades en aves. Y fiebre Q, coccidioidomicosis, histoplasmosis, tularemia y las demás que determina expresamente el ministerio. El otro fundamento legal que también nos da esa potestad a nosotros como ministerio, pues, es la ley de vacunas. En el artículo 3, el Ministerio de Salud dice en lo sucesivo, el ministerio, en su calidad de máxima autoridad en materia de salud, será el ente rector de la aplicación de la presente ley. Realizará el control, el monitoreo, supervisión y evaluación en lo relativo a las vacunas e inmunizaciones de las personas, para lo cual contará con un programa de vacunación e inmunizaciones. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, en coordinación con el Ministerio de Salud, deberá realizar las campañas de vacunación de animales domésticos. Este es el fundamento que nos da a nosotros la potestad
de hacer las campañas de vacunación canina y felina. Para el cumplimiento de los objetivos señalados en el inciso anterior, dice, contará con la colaboración del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Sanidad Militar, de las municipalidades, la Policía Nacional Civil y demás entidades públicas o instituciones autónomas, aun cuando sus nombres no se encuentran detallados en esta ley. ¿Qué son las acciones de control y vigilancia? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Dice, tomando en cuenta lo anterior, la unidad de zoonosis regional, área técnica de la Coordinadora Regional de Salud Ambiental, Ministerio de Salud, la operatividad está basada en 4 ejes principales que son: A, control de la rabia, seguimiento y supervisión de la campaña de vacunación canina y felina que se realiza en los meses de febrero y marzo de cada año. Realización de los controles de foco rábico cuando se presenten casos sospechosos o positivos a rabia. ¿Qué es lo que se hace? En donde se investigan tanto los contactos animales y humanos y dan las recomendaciones pertinentes de acuerdo a los lineamientos técnicos y normativas vigentes. B. Es la supervisión y vigilancia al control de roedores a través de acciones. ¿Por medio de qué lo hacemos nosotros? Las acciones de control de los roedores. Por controles químicos, que es el uso de los rodenticidas, o cebos, o famosos cebos, pues que se ponen a las ratas y ratones, y físicos o mecánicos, como el uso de trampas y eliminación de maleza o vegetación invasora en los contornos del área o zona de ubicación de las estructuras físicas. Y los controles de foco, que en aquellas situaciones, o cuando hacemos control de foco, son en aquellas situaciones o donde se han diagnosticado casos sospechosos o positivos a leptospirosis. Se hace la investigación de los posibles contactos, tanto humanos como animales, y se dejan las recomendaciones de acuerdo a los hallazgos. Según nosotros tenemos elementos técnicos y la normativa vigente también que nos da esas opciones. Pues. C. Este es el tercer eje. Los casos de vigilancia epidemiológica, como es el monitoreo y seguimiento a otras zoonosis, principalmente aquí estamos hablando de la brucelosis, tuberculosis y anthrax. El MAG, a través de notificaciones, nos hace llegar información sobre los actos ganaderos en donde han salido animales positivos a brucelosis y tuberculosis bovina. Esto nosotros vamos a hacer las visitas a las haciendas porque lo que nos interesa son los riesgos para la persona humana. Ocasionalmente pueden haber casos de cisticercosis antes con las carnes que llevaban el parásito ese en los músculos, ¿verdad? Pero ya hoy últimamente pues ya es bien escaso. La toxoplasmosis, ¿verdad? Que más que todo la padecen los felinos, ¿verdad? Y que tienen repercusiones en más que todo en las mujeres, pues porque tienen problemas a nivel de la concepción.
Encefalitis equina, ¿verdad? Hoy ya tenemos años de que no nos viene. Ornitosis y cisticercosis, que son como especie de catarros o gripes que nos pasan las aves, y los casos de enfermedades de Chagas y leishmaniasis, que las atiende el área de vectores. Y por último, en el D, es la atención de denuncias. Esto es básicamente, y de acuerdo a la experiencia que nosotros hemos tenido, prácticamente casi en el 90% pues se refieren a personas mordidas por perros o que son arañados por gatos. Y rara vez por anthrax, ¿verdad? O a veces también tenemos también la denuncia de la brucelosis o tuberculosis bovina por consumo de productos lácteos sin pasteurizar. Estos son los mayores problemas pues, que hemos atendido, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros hacemos las visitas de campo, ¿verdad? Se hace la visita a la propiedad y nosotros primero se tiene la entrevista con el propietario y si el propietario no se encontrara, entonces tratamos de hablar con alguien en la hacienda o en la explotación ganadera, ya sea el administrador o el encargado de la ganadería. Y le explicamos los objetivos de la visita. Normalmente, el médico veterinario de la región se hace acompañar por el inspector de salud ambiental o promotor de salud comunitaria destacados en la unidad de salud del respectivo CIBASI. Nosotros tenemos a nuestro cargo dos CIBASI, el CIBASI de la Libertad y el CIBASI de Chalatenango. Son las dos áreas donde nosotros, son nuestras áreas de influencia. Y en la investigación, ahora, la entrevista comprende varios aspectos relacionados con la investigación y datos importantes que se obtienen para la elaboración del informe que se hace al nivel superior. ¿Y qué comprende esta entrevista? Bueno, primero el nombre de la propiedad y el propietario, la localización o ubicación de la hacienda, la fecha de visita, quienes nos acompañan a la hora de la visita y los objetivos. Luego, en el más detalle, los hallazgos y las recomendaciones que dejamos. No sé qué, en los hallazgos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo que vamos a encontrar a la hora de la entrevista? Es el total de animales en el hato o en la ganadería. Animales positivos a las pruebas, a la prueba. Si son novillas, si son vacas en producción, vacas zorras, no en producción, toretes, toros y bueyes. Luego viene otra pregunta que hacemos, es qué se hizo con los animales positivos y si estos fueron marcados por el médico veterinario del MAG. Y luego preguntamos, dice, qué producción aproximada de leche ellos producen. Si el ordeño es manual o mecánico. ¿Cuántas personas ordeñan? ¿Cuántas veces ordeñan? Si es 2 veces o una sola vez. Si hay personas enfermas o han sentido malestar compatible a la enfermedad, ya sea brucelosis o tuberculosis. La leche producida, ¿a quién la venden? O si la comercializa el propietario. Si la vende, él sabe si es sometida
al proceso de pasteurización. Esto es que nosotros hacemos la pregunta porque el riesgo de la transmisión con leche no pasteurizada es grande. El ganado, cada cuánto les hacen las pruebas de brucelosis y tuberculosis. Normalmente el Ministerio de Agricultura recomienda que se haga cada 6 meses, ¿verdad? O también Agricultura tiene el programa que es ellos le llaman programa de acto libre. Esto lo coordina el MAG y es para limpiar la ganadería de animales enfermos y que todos estos animales sean sanos. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros dejamos o le hacemos al dueño de la ganadería? Uno es el aislamiento de los animales enfermos. No se puede mezclar leche de animales enfermos con leche de animales sanos. La leche de animales enfermos no puede ser utilizada para el consumo humano cruda. Y la leche de animales enfermos, si se somete a proceso de pasteurización o a un proceso equivalente, sea de calor o se calienta, la misma sí puede ser consumida, porque esto equivale pues a un proceso de pasteurización y que se mata pues la bacteria, ¿verdad? En el caso del ordeño de las vacas enfermas, si acaso el ganadero quiere ordeñarlas, dice, estas tienen que ordeñarse por último y después llevar a cabo una adecuada limpieza y desinfección del área o la zona donde ellos ordeñan. Y mantener actualizados los exámenes de salud de los ordeñadores u otro personal que está en contacto con los animales. Estas son todas las recomendaciones que nosotros dejamos cuando hacemos la visita de campo. Otra recomendación que hacemos es que hay que implementar un buen programa de limpieza y sanitización de los utensilios y depósitos utilizados para la recolección y almacenamiento de la leche. Cualquier persona que haya estado en contacto con los animales enfermos, leche o subproductos lácteos y manifieste sintomatología compatible con dicha enfermedad, acudir de inmediato a pasar consulta médica a la unidad de salud más cercana a su domicilio. De acuerdo a los lineamientos del MAG, también las vacas o animales enfermos tienen que ser vendidos y ser sacrificados en un rastro autorizado y deben ser marcados con la letra B en el macetero o cachete derecho. Esa es una recomendación bien importante porque todo animal que sale positivo, ya el ganadero sabe que lo tiene que eliminar, pero enviarlo a un rastro, porque si no, no salimos de nada y la enfermedad se va regando. Otra recomendación importante es que toda compra externa o introducción de animales que se haga al acto, solicitar siempre un certificado médico veterinario o constancia oficial de la autoridad competente sobre el estado sanitario de esos animales. Si no están introduciendo ellos, si sus animales están sanos, se introducen animales sin exámenes o que no estén libres de brucelosis y tuberculosis, infectan todo su ganado.
El nivel local dará seguimiento. Esto ya es algo que le dejamos al inspector o al promotor. Dice que el nivel local dará seguimiento y mantenerse vigilante en coordinación con el MACDIS en todas aquellas acciones concernientes a la zoonosis. Y aquí me permití resumirles a ustedes algo que nosotros tenemos como atestado, pues de lo que hacemos. Es un cuadro resumen, por ejemplo, de la campaña de la finalización de la campaña de vacunación canina y felina 2022. Tenemos, por ejemplo, está el cuadrito que tengo, tiene primero el CIBASE, los perros programados, los gatos programados, el total de la meta y cuántos animales fueron vacunados y cuál es la cobertura en porcentaje. Esto de la cobertura se refiere que, por ejemplo, los organismos internacionales, o el caso de la OPS, es que dice que las coberturas ideales que nosotros tenemos que alcanzar es del 95%. Pero si llegamos al 90, al 91, 93, eso para nosotros es un logro muy bueno, porque estamos, no es que nos vamos a tener, ¿verdad? Porque tenemos una cobertura del 95, 97%, no, pero sí podemos estar conformes de que tenemos una buena cantidad de animales que están protegidos contra la enfermedad. Y esto, por supuesto, redunda en minimizar el riesgo para el humano. En este sentido, por ejemplo, en el CIBAS y la Libertad, los perros que se habían programado fueron 100.181 y los gatos programados fueron 25.148 para un total o para una meta total de 125.329 animales. De esto, en la campaña de vacunación se vacunaron 114.310 animales, que llegamos a alcanzar a una cobertura en el CIBAS y la Libertad del 91%, que es una cobertura aceptable, ¿verdad? Y muy buena, pues. En el caso de Chalatenango, ellos habían programado 50.983 perros. Gatos se habían programado 21.246. Y el total de la meta para ellos que se habían programado era vacunar 72.197 animales. De esto, ellos vacunaron 70.005 animales y alcanzaron una cobertura muy buena del 97%. Y al final, pues siempre lo totalizamos, porque como región también sacamos el dato y total de perros a vacunar eran 151.164. Gatos a vacunar eran 46.394. Y total de la meta eran 197.558 animales, de los cuales se vacunó 184.315 animales, que alcanzando una cobertura del 93% como región. En esto
Consideramos nosotros que estas coberturas que hemos alcanzado este año fueron muy buenas, ¿verdad? Porque esto nos indica en el historial, ya llevamos 10 años de que no se nos presenta rabia en perros y gatos. Y esto, por supuesto, para nosotros es bien reconfortante porque tampoco hemos tenido casos de rabia humana, ¿verdad? Entonces, esto nos indica que la vacunación pues es efectiva. En el caso de las acciones de campo en la vigilancia y el control de enfermedades zoonóticas, tenemos que en el cuadro resumen que que presentamos esta tarde es que está el CIBASI, la explotación ganadera visitada, la localización o el municipio a donde nosotros nos vamos, y luego vienen los animales muestreados, porque en las ganaderías llega agricultura y él dice muestrea tantos animales, y en la otra columna tenemos cuántos son los animales que salieron con la enfermedad o positivos, y si ha habido personas con síntomas a la enfermedad o personas que padecieron la enfermedad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chalatenango, nosotros hicimos la visita a la Nueva Concepción, que fueron 2 propiedades, o sea, 2 visitas a la Nueva Concepción, y el total de animales muestreados fueron 125, y total de animales que salieron positivos a brucelosis fueron 2. Gracias a Dios, ningún corralero o ninguna de las personas en contacto con el ganado ha tenido síntomas pues, que podíamos sospechar de la brucela, y tampoco han habido casos de enfermedades. En el caso se visitó también el municipio de Chalatenango, una visita, se vieron los animales muestreados fueron 10, y los animales que salieron positivos o enfermos 2. Luego, pero no ha habido ningún caso que presente síntomas de la enfermedad, ni tampoco personas que hayan enfermado. Visitamos 5 propiedades en el municipio de Agua Caliente, donde ahí el número fueron 360, no, 380 animales que fueron muestreados, y 64 salieron positivos a brucelosis, pero gracias a Dios no hubo casos, por lo menos en las visitas que hicimos no habían personas con sintomatología de la enfermedad, pero sí enfermó uno, ¿verdad? Que ese fue atendido y se le dio el tratamiento en la unidad de salud, ¿verdad? Ese es el cuadro, pues así general, de lo que hemos hecho en Chalatenango. Y en La Libertad, en Huizúcar, se nos presentó también una propiedad, ¿verdad? En donde más o menos fueron como 60 animales los muestreados, pero salieron 2 positivos. Pero gracias a Dios no salió 0 enfermos, 0 enfermos y 0 también con sintomatología de la enfermedad. Solo que en este caso, pues, la persona propietaria no nos dio toda la colaboración. Y posteriormente en Ciudad Arce, el Ministerio de Agricultura
nos envió una notificación de un niño de entre 7 y 8 años que había salido positivo a brucelosis. Al hacer la investigación, ¿verdad? Fuimos a hacer la investigación, se determinó que el origen de donde que nosotros, así hipotéticamente, consideramos que la enfermedad del niño la adquirió a través del consumo de productos lácteos. Por supuesto que productos lácteos que estaban contaminados por la enfermedad y que no habían sido pasteurizados. Nosotros por eso insistimos en que si vamos a tomar leche, tiene que estar pasteurizada, ¿verdad? Ese es el... Y en la vigilancia y acciones para el control de roedores y otros, ya ustedes ya me han escuchado, y estos están viendo esto, sí, sí, ¿verdad? En este cuadro también está el CIBASI, las viviendas tratadas para el control de roedores y establecimientos para el control de roedores y número de controles de foco para leptospirosis. Luego viene los kilogramos de rodenticida que hemos entregado y el número de perros y gatos agresores observados, porque estas son las denuncias que nos llegan, y el número de controles de foco rábico realizados y el número de investigaciones, dice que otras investigaciones de otras realizadas, ¿verdad? El número de investigaciones realizadas. Pero aquí lo básico es, por ejemplo, en el caso del rodenticida, en el CIBASI La Libertad, se vieron 1.289 casas y 229 establecimientos tratados para control de roedores. Cuando hablamos de establecimientos tratados, aquí vamos a escuelas, vamos a ¿cómo se llama? Mercados, guarniciones militares, ¿verdad? Entonces, estos son, cuando hablamos de establecimientos tratados, o sea que vamos también a todo, la cobertura, pues la cobertura es amplia y tratamos de dar el servicio a todos. Entonces, fueron 1.289 casas, 279 establecimientos tratados y el número de controles de foco que nos informaron fueron uno, que salió sospechoso de leptospirosis, y los kilogramos de rodenticida 99.96, casi 100 kilos, ¿verdad? Que utilizó Chaltenango. Y los perros agresores, fuimos a observar, se observaron 200 animales. Gracias a Dios todos salieron negativos. Y el número de control de foco rábico, como prácticamente hasta la fecha, tenemos el control, sale cero, ¿verdad? Y de otras investigaciones es uno. Esto es investigaciones a veces de cómo se llama, que nos llegan a las unidades de salud, pero es por enfermedades como anthrax, ¿verdad? Que puede ser anthrax también, ¿va? O a veces o animales, o ¿cómo se llama? Otras enfermedades, como por ejemplo el caso de la tuberculosis. Y en La Libertad, las viviendas que visitamos fueron 1.390, los establecimientos para control que vimos fueron 235 y hubo 2 controles de foco de leptospirosis y los kilogramos utilizados fueron 668
con 0.73 kilogramos. Y el número de perros y gatos agresores fue de 634. Imagínense, es una cantidad grande de animales agresores, ¿verdad? Que vivimos en la libertad, ¿verdad? Y el número de control de foco, 0 también. Y el número de otras investigaciones fueron 2. Este es ¿cómo se llama? Estos son los atestados, pues, o lo que nosotros hacemos en la región de salud central. Y con esto, pues, por supuesto que el logro final es que reducimos o estamos reduciendo, pues, la enfermedad en el ser humano, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, hubo un control de foco y en la libertad que fueron 2. Y esto es bien significativo para nosotros. Esto es bien significativo para nosotros porque nos da la satisfacción de que realmente lo que estamos haciendo está beneficiando a nuestra población, ¿no? Porque en otros tiempos aparecían más, ¿verdad? Entonces, esto era todo lo que yo tenía que hablar esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Finalizamos nuestra videoconferencia. Gracias por su asistencia y esperamos que sea de utilidad para ustedes esta ponencia.